Vamos a seguir adelante con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Y ya hoy llegamos al capítulo 19 de este maravilloso libro. Vamos a ver solo una parte. Obviamente la historia es completa, la de todo el capítulo, pero quisiera que solamente viéramos los primeros 14 versículos, nos centráramos en esta parte muy particular de este pasaje. Y si Dios nos presta vida, luego veremos el resto del capítulo. Leamos en primer lugar y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y, cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí, en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos, con pan sin levadura recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran, pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿Tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas: Rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Hasta aquí la palabra de Dios. Obviamente, como les decía, el pasaje sigue. Luego vendrá directamente la destrucción de estas ciudades. Pero por ahora quiero que veamos este pasaje, nos centremos en esta primera parte, donde corrobora lo que vimos anteriormente, mis hermanos. Realmente estas ciudades eran perversas y precisamente, aunque es un título muy fuerte, pero es el que he querido usar para darle a esta enseñanza, y es perversión en el principio. Y es que ciertamente ya en este libro hemos visto muchos episodios, muchas historias donde Dios nos ha dejado ver la perversión de la humanidad, pero podemos decirlo de cierta manera y recordemos, ya Dios había destruido a toda la ciudad en el capítulo 6 a través del diluvio. Bueno, capítulos 6 al 9, donde está la historia del diluvio, y solo había preservado a 8 personas. Pero mis hermanos, hasta este momento Dios no había vuelto a traer un juicio tan severo, tan grande. Y aunque obviamente no está destruyendo a toda la humanidad, sin embargo, aquí sí hay que decirlo, esta historia es muy particular, porque esta historia es, por utilizar esta palabra, si es correcta, es un presagio, aunque lo mejor sería casi como una profecía, o es una sombra de lo que realmente un día le ocurrirá al mundo entero. Y el punto es ese, porque Dios nos enseña a través de su palabra la verdad. Dios no se deleita en destruir, Dios no se goza en hacer mal, de hecho Él nunca hace mal, pero muchas veces tiene que hacer justicia, y esta justicia
muchas veces implica destruir al ser humano, destruir la creación que ha sido pervertida. Y esto es lo que ocurrió con Sodoma, Gomorra y las otras ciudades alrededor de aquella región. Pero esto ocurrió porque lo que este pasaje nos enseña y como vamos a ver a la luz de la palabra, lo que la Biblia nos enseña es que la perversión una vez más había llegado a su colmo. Los seres humanos están en su punto más perverso después del diluvio. Así que, sin más preámbulos, vayamos al pasaje. No veremos puntos, sino solamente nos centraremos en estudiar directamente el pasaje y centrémonos en esta realidad de cómo llegó esta humanidad a tal perversión. Vayamos entonces allí. Versículo 1 dice, al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Recordemos, eran tres personajes. Esto está conectado con la historia que vimos en el capítulo 18, donde uno de esos personajes es Dios mismo en forma humana, pero los otros dos personajes, de hecho los dos otros hombres, son ángeles. Y ellos siguieron su camino mientras recuerdan que estaba haciendo Dios literalmente en forma humana, haciendo con Abraham. Estaba teniendo un diálogo. Recuerdan lo que vimos hace 8 días. Abraham estaba tratando de negociar que Dios no destruyera estas ciudades y vimos cómo ni siquiera había 10 justos. Pero esto no solamente fue un capricho de Dios, esto no fue un punto de vista, un pensamiento de Dios, sino que como vemos en este pasaje, esta era la realidad. Y veíamos hace 8 días, lo quiero conectar porque es muy importante, y lo que decía, Dios realmente se ocupa de este mundo y lo que la palabra de Dios nos está mostrando es que Dios mismo vino a corroborar la maldad de estas personas. Así que ha llegado ya la noche y los dos ángeles en forma humana han llegado a Sodoma y dice Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Y estos detalles ya son muy importantes. Cuando dice Lot estaba allí sentado, ¿en dónde? A la entrada de la ciudad. Nosotros hoy en el siglo XXI, latinoamericanos, leemos esto, parte sin novedad, pero los detalles aquí son demasiados. En la antigüedad, las personas importantes, los jueces, las personas que gobernaban, se sentaban a las puertas. Así que lo que nos está diciendo es precisamente que Lot en este momento era una persona importante en esta ciudad. Era una persona relevante, pero también nos está mostrando el carácter de Lot. Lot en este momento está actuando correctamente, lo está haciendo igual que su tío Abraham. Porque ¿qué está haciendo con estas personas? Está saliendo a recibirlas, lo mismo que hizo Abraham anteriormente. Dice, entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Lo que está haciendo este hombre no es adorando, ni mucho menos, sino que era la costumbre en la antigüedad. Es decir, es reconociendo a estas personas como personas dignas, personas importantes. Pero esto es sumamente importante para la trama de esta historia porque, ¿qué nos sigue diciendo el versículo 2? Señores míos, está utilizando un título de honor para estas personas, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Este hombre está actuando de la manera más altruista que se podía esperar en aquella época. Este hombre está mostrando un respeto, pero a la vez, mis hermanos, está honrando grandemente a estas personas. Pensemos en esto, aparecen dos hombres y uno salir a su encuentro, recibirlos de esta manera, es más, hasta postrarse en sentido de reconocimiento de honor, decirles, vamos a mi casa. Y claro, lavarse los pies era la costumbre común de aquella época, ya que los caminos eran polvorientos y las personas normalmente usaban sandalias. Esto era un gesto, mis hermanos, de hospitalidad sin igual. Y dice, entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Por supuesto, en aquella época también era muy peligroso viajar hasta de día, pero de noche peor. Así que nuevamente lo que Lot está haciendo aquí es demasiado bueno para con estas personas. ¿O no? Respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Y ahí es donde está el asunto. Pasar la noche a la intemperie, pasar la noche afuera en una plaza de una ciudad en esta época era demasiado peligroso. Sin embargo, nuevamente recordemos el contexto. Estos dos hombres, que realmente son dos ángeles, vienen con una misión muy importante. Sin embargo, ¿qué vemos en el versículo 3? Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. En otras palabras, finalmente aceptaron esa hospitalidad de Lot. Sin embargo, mis hermanos, esto no fue impedimento para que se conociera lo que realmente ocurría allí. Sin embargo, todavía hay detalles antes de llegar al punto central.
Lot preparó un banquete para ellos, con pan sin levadura recién horneado, y ellos comieron. Dos cositas allí para resaltar, aunque ya hemos hablado de esto. Notemos nuevamente, preparar una comida, esto era muy íntimo, esto era muy personal. Así que nuevamente, literalmente podemos decir, es más, allí dice un banquete. Lot no está reparando en gastos con estas personas. Está tratando a estas personas de la mejor manera posible. Está tratando a estas personas como lo hizo Abraham, de una manera, una vez más, excepcional. Y pues lo otro que quisiera resaltar allí, que ya lo vimos anteriormente, es que sí, estos ángeles en forma humana están comiendo. Comer no es pecado, comer no es malo. Dice el versículo 4, pero antes de que se fueran a dormir, esto significa que, bueno, estuvieron un buen tiempo allí compartiendo, disfrutando de la compañía, pero resulta que ya se iban a dormir y dice, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y allí es donde está el punto. Aquí es donde ya llegamos al centro de este pasaje. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántos hombres? Todos. Y que dice tanto jóvenes como mayores, y en el idioma original se utilizan unas expresiones que significan dos cosas, y lo más seguro es que signifique en este pasaje ambas cosas. Una de las maneras en las que se puede entender es como lo dice allí esta traducción de manera textual. Literalmente habla desde el más pequeño hasta el más grande, dándonos a entender precisamente que la maldad de esas personas no era de unos cuantos. Recuerdan que Abraham, negociando con Dios, empezó, Señor, si hay 50, destruirás la ciudad. ¿Y qué dijo Dios? No. Pero luego le tocó rebajar a 45, después 40, 30, 20, 10. No, no hubo ni 10. Y esto es lo que nos dice aquí la palabra de Dios corroborando. Es que desde el más pequeñito hasta el más grande. La otra manera en la que esto se puede interpretar, que lo que decía, para mí creo que personalmente la interpretación correcta es tomar las dos cosas como verdad, es que también está hablando no solamente desde los más pequeños hasta los más grandes en edad, que es correcto, que es la traducción más natural, pero también está hablando desde el más importante hasta el menos importante. Lo que está diciendo es, no se escapa ninguno. Eso es lo que nos diría el idioma original si lo pudiéramos leer de esa manera. ¿Y qué dice el versículo 5? Y le gritaron a Lot, y esa palabra no está allí por casualidad. Literalmente, la palabra de Dios dice en el idioma original, utiliza una expresión como que están exigiendo, están reclamando. ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Y aquí es donde viene la parte más fuerte. Obviamente, y lo decía hace 8 días, y es lo que vamos a enfatizar hoy, Sodoma y Gomorra, principalmente estas dos ciudades, aunque les repito que eran 5, y aquí particularmente se está hablando de Sodoma porque los ángeles llegan a Sodoma para rescatar a Lot junto con su familia, por eso de pronto se enfatiza más Sodoma, pero les decía, son 5 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela. Y mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Es algo demasiado fuerte. Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Sin embargo, aunque esta traducción es correcta, pero no es lo que dice el idioma original. Si tienes Reina Valera 1960, que es la traducción más popular, podrás leer la palabra correcta, que aunque bueno, también es difícil a veces entenderlo en español, pero ellos dicen queremos conocerlos. Y lo más interesante es que se está utilizando allí una expresión que anteriormente la Biblia ha usado para esa relación íntima, personal, no solamente sexual, sino de relación con la cual la palabra de Dios describe, por ejemplo, el matrimonio. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? La palabra de Dios no está utilizando esta palabra por casualidad. Lo que nos está diciendo es que estas personas han pervertido las cosas al punto máximo. La palabra de Dios está utilizando una palabra muy particular que significaría más bien, entre comillas, lo que Lot está haciendo, aunque obviamente Lot no iba a tener sexo con ellos, pero Lot, ¿cómo está tratando a estas personas? De la manera más especial, más íntima. Literalmente tendríamos que decir casi como un familiar, ¿no? Pues así es como uno recibe a un familiar, pero a un extraño, no, un extraño que ni conoce, que nunca ha visto, no lo recibiría de tal manera, pues a lo mejor con educación, pero con recelo. Literalmente Lot está intimando de la manera más sana y más hermosa posible con estas personas. Les está ofreciendo una hospitalidad sin igual. Está reconociendo, digámoslo así, el honor de estas personas. Les está dando lo que él tiene a disposición. Les ha dado agua para lavarse los pies. Ha preparado un banquete para ellos. Los ha invitado a su casa. Esto era muy íntimo.
Pero resulta que la intimidad que los demás querían tener con estos hombres, aunque se utilizan nuevamente una palabra para la intimidad más hermosa, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es lo más hermoso, o una de las cosas más hermosas que Dios le ha dado al ser humano, porque el sexo no es pecado. De hecho, según la palabra de Dios, es una bendición y debe ser un deleite en el contexto sano del matrimonio. Ahora estas personas van a utilizar esto para hacer el acto más degradante que se le puede hacer a un ser humano. Y muchos han conocido, o hasta de hecho se ha convertido en proverbio, hablar de sodomía. Y cuando se utiliza esa palabra, normalmente las personas la asocian con homosexualidad. Esto no es homosexualidad. Y yo quiero aclarar esto. Esto es muy importante, demasiado. Hace 8 días lo mencioné, dije que lo íbamos a ver hoy. Mis hermanos, con esto no estoy diciendo que la homosexualidad no es pecado. Muchos lugares en la Biblia nos hablan de esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La homosexualidad es pecado, no es el pecado imperdonable, no es el peor pecado que existe. Sin embargo, sí es un pecado. Con esto yo no estoy justificando, no estoy aprobando, ni mucho menos, ni estoy diciendo que la homosexualidad es pecado. Pero esto no es homosexualidad. Lo que aquí la palabra de Dios está describiendo es peor. Cuando estos hombres dicen, haz que salgan para que podamos conocerlos, o como dice aquí, tener sexo con ellos, esta es una práctica que si tú la buscas en la antigüedad, y no hay que ir muy lejos, es que de hecho ni siquiera esto es tan antiguo, pero esto era muy común en la antigüedad. Lo que estos hombres quieren hacer, o lo que están diciendo es, aquí voy a utilizar una expresión muy coloquial y muy vulgar para nosotros, aquí a nuestro rancho no se nos mete nadie, es lo que están diciendo. Lo que estos hombres querían era humillar en el sentido más fuerte que se conocía en la antigüedad. Estos hombres no era que fueran homosexuales y habían quedado enamorados de los ángeles y de su belleza y su hermosura, como hasta muchas personas han dicho. Estos hombres lo que quieren es humillar públicamente a estos extranjeros que se vinieron a meter a su ciudad. Es como lo que a veces ocurre en las cárceles, ¿sí? Algunos saben lo que ocurre cuando a las personas las llevan a la cárcel y los quieren humillar. Esto es lo que ellos quieren. Y hay muchos lugares en la Biblia donde se habla de esto. ¿Y por qué lo digo? Si tú lees o conoces, en algún tiempo nosotros predicamos aquí sobre el libro de Jueces. No sé si recuerdan cuando vimos, para mí, quizá el capítulo más terrible de toda la Biblia, más fuerte, capítulo 19 de Jueces. ¿Recuerdan ese episodio que es similar a este, donde unos hombres querían precisamente violar a otro hombre para humillarlo, y dado que no pudieron hacerlo, al final violaron a su concubina hasta matarla, que después este hombre la despedazó? ¿Han conocido esa historia que es terrible? Pues ese es el mismo contexto de este pasaje. Nuevamente, no fue que ellos se enamoraron de los ángeles, sencillamente ellos querían humillarlos públicamente. Los querían violar hasta matarlos. Esa era la práctica de aquella época, queriendo decir, nosotros no queremos nadie fuera de nosotros. Vemos que es el contraste total entre lo que hizo Lot, lo que ya había hecho Abraham, y lo que estaban haciendo estas personas. Mis hermanos, ¿qué dice el versículo 6? Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Él quería razonar, él quería hacer entrar en razón a estas personas. Y notemos el lenguaje que este hombre está utilizando. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa, que de ahí es donde viene el título de la enseñanza. Si notamos, mis hermanos, nuevamente, aclaro, la homosexualidad es pecado, la Biblia lo deja claro en muchos otros pasajes, pero esto no es homosexualidad. Como dice aquí claramente, es una perversión. No fue que, nuevamente, fue un hombre que se enamoró de otro hombre, una mujer que se enamoró de otra mujer, que está mal igual, sino que ellos querían hacer algo perverso, y Lot está rogando, está suplicando que no lo hagan. Es más, está utilizando palabras que no son malas en sí mismas. Alguna vez escuché que alguien dijo, ay, ese Lot ya se había hasta contaminado porque los llamó hermanos míos. Bueno, es una manera amable de pedir este favor tan grande. No hagan una cosa tan perversa, y es lo que literalmente el idioma original dice. Es más, el idioma original utiliza una palabra que es abominación. Si notamos lo que les decía, ellos querían era literalmente, como quien dice, sentar un precedente. Querían hacer con estos hombres algo que quedara marcado en la historia, para que, como quien dice, para que todo el mundo recuerde lo que nosotros somos y que nadie se mete con nosotros. Por supuesto, los ángeles en sí mismos hasta este momento no les habían hecho nada a ellos, pero es el punto de la maldad a la que llega el ser humano, cuando sencillamente ve a su prójimo, a sus semejantes, solamente como un enemigo,
a veces sin siquiera conocerlo, y lo único que quiere hacer con el que ve enfrente suyo es humillarlo, es denigrarlo, es degradarlo, es pervertirlo. ¿Qué dice el versículo 8? Miren, y aquí es donde esto es fuerte, pero y tampoco es justificable, y ya les voy a aclarar por qué, pero es donde uno entiende un poco la actitud de Lot, particularmente en este versículo. Tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran, pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Y claro, esto es fuerte porque muchas veces la gente pregunta, es que creo que es la pregunta más lógica, pero ¿cómo puede hacer Lot esto? ¿Cómo puede ofrecer a sus hijas? Y aquí es donde algunos discuten si esto es real, es decir, si esto no es más que un eufemismo. Hay quienes piensan, yo así creo, que lo que Lot está diciendo no es literalmente que va a sacar a sus hijas, sino que nuevamente él está tratando de hacer entrar en razón a estas personas de lo que piensan hacer. Pero a la vez lo que está diciendo, como lo dice claramente aquí el pasaje, es que si ellos hacían esto con estos hombres, no solamente los hombres de Sodoma iban a humillar a los ángeles, sino que de igual manera iban a humillar a Lot, porque como dice aquí claramente, ellos habían venido bajo la protección de Lot. Es más, Lot les había ofrecido su casa. Y si esto sucedía con Lot, ¿cómo iba a quedar la imagen de Lot ante el mundo? Como una persona que había permitido que a quienes él había acogido en su casa hubieran sido literalmente menospreciados o pervertidos de esta manera. Hay quienes creen que literalmente Lot se estaba ofreciendo a sus hijas. Bueno, lo que les digo, puede ser también, sin embargo, tratemos de ponernos nuevamente en los zapatos de este hombre. Este hombre está tratando de hacer entrar en razón a estas personas de lo malo, de lo perverso que ellos están planeando hacer. Independientemente de cuál sea finalmente la traducción correcta, lo real es que Lot está desesperado por esta situación. Él sabe que esto es terrible, versículo 9, pero notemos entonces la reacción de estas personas. Hazte a un lado, gritaron ellos, que nuevamente en el idioma original lo que dice es le bufaron, es decir, lo maltrataron con palabras. Este tipo llegó a la ciudad como forastero. O sea, si notamos, esto es lo que se conoce como xenofobia. Lo que están diciendo es, este quien se cree, dice, y ahora actúa como si fuera nuestro juez. ¿Recuerdan que él estaba sentado a la puerta de la ciudad? Es que realmente era un hombre importante. Es más, y aquí es donde una vez nuevamente recordemos el contexto. ¿Recuerdan que Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín ya habían sido rescatadas por Dios por medio de Abraham y porque Lot estaba allí? ¿Recuerdan que Dios le dio esa victoria a Abraham porque Abraham fue a rescatar a su sobrino, pero no solo rescató a su sobrino, sino que rescató a las 5 ciudades? Y obviamente no fue Abraham, fue Dios mismo. ¿Recuerdan cuando vimos ese precioso pasaje de Melquisedec? Sin embargo, podemos ver cuál es la actitud de estas personas. Podemos ver nuevamente que esto es más que una homosexualidad, que es un pecado igual. Es una perversión terrible. Se les olvidó lo que había ocurrido en el pasado. Se les olvidó cómo Dios los había rescatado. Te trataremos mucho peor que estos hombres. ¿Sí notamos? Te vamos a hacer algo peor que a ellos. Pregunta, ¿uno alcanza a imaginarse esta perversión? ¿Uno alcanza a imaginarse la actitud de estas personas y que nuevamente quienes estaban allí, los hombres desde el más pequeñito hasta el más grande, todos eran perversos? No, Dios no se equivocó. ¿Había 10 justos? Ni 10. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Ahí es donde dice el versículo 10, pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo de la puerta. Si no fuera por los ángeles, ¿qué le hubieran hecho a Lot? ¿Qué le hubieran hecho? Y si estos no fueran ángeles, ¿qué le hubieran hecho a esos hombres? Y notemos lo que dice el versículo 11. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Aquí en este versículo me tengo que detener un poco. No es lo más importante, pero a veces hay controversia o algunas personas no han entendido correctamente este pasaje, porque, y es más, hasta a veces Hollywood es el que nos distorsiona estas ideas, porque dice, luego dejaron ciegos a todos los hombres. El idioma original no dice que dejaron ciegos realmente. Utiliza una expresión que otras traducciones lo dicen, hirieron con una ceguera. O sea, en otras palabras, no fue literalmente que quedaron ciegos, porque lo que dice es que
los ángeles hicieron algo para que estos hombres no pudieran encontrar la puerta, porque literalmente el idioma original dice es que se cansaban tratando de encontrar la puerta. Entonces no fue que quedaron literalmente ciegos, o es decir, de manera completa, sino que lo que los ángeles hicieron fue traer como una especie de ceguera, entre comillas, un milagro que hacía que ellos no pudieran encontrar la puerta y se cansaban. Quedaron exhaustos. O sea, en otras palabras, iban a cumplir su propósito sí o sí. Es lo que realmente dice el idioma original, pero finalmente nunca pudieron encontrar la puerta. ¿Y qué dice el versículo 12? Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro. ¿Por qué? Aquí está el versículo 13. Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. Así que viene la pregunta. ¿Lo que Dios hizo fue malo? ¿Lo que Dios hizo fue, digámoslo así, arbitrario? O preguntémonos, ¿merecían estas personas lo que Dios hizo? Y alguien a veces pregunta, pero es que a lo mejor no había hombres tan grandes allí, no había personas tan grandes. Mis hermanos, ya la palabra de Dios lo dijo, desde el más pequeño hasta el más grande, eran perversos. Una vez más, no había ni siquiera 10 justos en este lugar. El clamor contra esta ciudad, y ya hablamos de esto hace 8 días, es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Y lo decíamos, no estamos seguros, no se puede asegurar a ciencia cierta a qué se refiere con el clamor. No se sabe si es el clamor de las personas que ya habían sufrido, que es muy posible. ¿Cuántas personas habrían sido víctimas de estas ciudades con esas prácticas que tenían? Es lo más seguro. Pero a la vez también se puede referir directamente al pecado, que Dios no ignora el pecado, que Dios no ignora la maldad, que Dios no ignora el sufrimiento que seres humanos le causan a otros seres humanos. Y como dice aquí claramente, Él nos ha enviado para destruirla. ¿Y qué dice el versículo 14? Que es hasta donde va a llegar el pasaje y puede que suene extraño, pero para mí esta es la parte más fuerte. Y bueno, y alguien diría, pero es más fuerte que lo que ya acabamos de ver. Sí, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque dice, entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas. Rápido, salgan de la ciudad. Y cuando aquí dice el Señor, está utilizando Yahweh, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el nombre personal de Dios, el Señor está a punto de destruirla. ¿Y cuál fue la respuesta de estos jóvenes? Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Bueno, esta traducción lo suaviza demasiado. El idioma original literalmente dice, pero ellos tomaron esto como un chiste o como una burla, que es demasiado fuerte. No fue que realmente ellos pensaron que Lot estaba bromeando. Mis hermanos, es más fuerte. Y nuevamente, esto se necesita contexto cultural, contexto de la antigüedad. Para nosotros esto no significa mucho, pero lo que les decía, para mí está la parte más fuerte. Literalmente Dios va a destruir estas ciudades. En este contexto y en esta cultura, en la antigüedad, y no tenemos que remitirnos ni siquiera a 3500 años, que es más o menos cuando sucedió esto, podemos preguntarle a nuestros abuelos cuánto respeto había entre las familias y, por ejemplo, los yernos, cómo trataban a sus suegros. Para esa época muy particular, literalmente era como si Lot fuera el padre de estos muchachos. Ellos debían de tenerle mucho respeto, reconocer su autoridad, mucha estima. Por supuesto, no podemos pedir esto con los hijos de hoy en día, ni con las familias que se unen en matrimonio en estos días, tristemente. Pero mis hermanos, literalmente podríamos decir, este es un padre advirtiendo a sus hijos. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de estas personas? Estas personas sencillamente se tomaron esto como en burla, como en chiste. En otras palabras, literalmente se puede traducir, se burlaron de Lot. Menospreciaron a Lot. Lot no estaba contando chistes. Lot no estaba haciendo algo para hacerlo reír. Literal, mejor dicho, yo trato de imaginarme cómo estaba Lot de angustiado, de afligido frente a esta situación. Estos muchachos simplemente nuevamente, la mejor traducción debería ser, simplemente se burlaron de él. No les importó. ¿Y por qué les digo que para mí esta es quizá la parte más fuerte? Una vez más, si se supone que estos eran los prometidos de sus hijas, que para esa época y cultura era como si ya estuvieran casados, estos hombres deberían tomar las palabras de Lot como las palabras de un padre. ¿Y qué hicieron? Bueno, puede ser que hagan lo mismo que hacen muchos hijos del siglo XXI con sus padres y lo que ellos les dicen, simplemente se lo toman en burla, simplemente lo toman sin sentido, sin razón, no le dan importancia. ¿Y qué estaba allí
en peligro sus propias vidas, pero no les importó. Porque para mí está la parte más fuerte. Y una vez más, no podemos ver, el problema no era homosexualidad simplemente, aunque por supuesto que también estaba. Mis hermanos, el problema era más grave. Ahora, la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, leyendo este pasaje, ¿podemos nosotros entender claramente la perversión de estas personas? ¿Podemos nosotros decir cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Mis hermanos, quiero decirles que hay un pasaje en la Biblia donde lo dice de manera más directa, más textual. Quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 16. Voy a tomar desde el versículo 46 hasta el 52. Hay un poco de contexto, lo vamos a estar viendo, pero es muy importante lo que allí la palabra de Dios nos dice. ¿Y por qué? Veamos. Tu hermana mayor fue Samaria. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jerusalén. Para esta época Dios está hablando con un Israel que está dividido, el norte y el sur. Y el sur es Jerusalén. Y Jerusalén se creían que eran los más santos, los más puros, los más perfectos. Es más, ellos menospreciaban a Samaria porque Samaria se había separado y se había ido tras los ídolos, tras los dioses. Es más, los israelitas, los judíos no consideraban la parte norte en este momento de Israel como Israel. Para ellos solitos eran el pueblo de Dios, es decir, la parte sur, Judea o Jerusalén. ¿Y qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, ok, tu hermana mayor fue Samaria, que vivía con sus hijas en el norte. Tu hermana menor fue Sodoma, que vivía con sus hijas en el sur. ¿Por qué está utilizando Dios esta expresión? La está usando para hablar de Jerusalén o de la parte sur de Israel por medio del profeta. Y aquí es donde viene el detalle del versículo 47. Ahora bien, tú no solo pecaste igual que ellas, sino que tu corrupción pronto las superó. Dios está en este momento en la época de Ezequiel hablando a Israel, al menos la parte que se cree la más santa, pura y perfecta, que hasta menospreciaba a sus hermanos, los del norte. Pero ¿saben qué está diciendo Dios? Pero no solamente los del norte son tus hermanos, Sodoma también fue tu hermana. ¿Y sabes cuál es el punto? Tú no solamente eres igual que ella, tú eres peor que Samaria. Miren, mis hermanos, para los judíos, para las personas del sur de Israel, ser samaritano o decirle a alguien samaritano era un insulto. Recuerdan que una vez, y eso lo vimos en el Evangelio de Marcos, a Jesús lo insultaron de esa manera, le dijeron samaritano endemoniado. Eso era el peor insulto que le podían dar a un judío, decirle samaritano. Pero ¿sabe qué está diciendo Dios a los judíos? Ustedes son peores que Samaria. Es más, ustedes son peores que Sodoma. Tu maldad ha superado, tu corrupción, tu perversión ha sido mayor que ella. ¿Qué dice el versículo 48? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas. La Biblia está enseñando que Israel en su momento llegó a ser peor que Sodoma y Gomorra. Y es la realidad. Cuando uno lee la historia del Antiguo Testamento, sin lentes religiosos, sino realmente como es un relato de la realidad de un pueblo que rechazó a Dios, aunque se creía el pueblo de Dios. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Esto lo está diciendo Dios mismo por medio del profeta. ¿Qué dice el versículo 49? Y aquí está. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma? Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Y nuevamente, no es que yo esté justificando la homosexualidad, pero no habla nada de homosexualidad. Es peor que esto. Mis hermanos, son los pecados que Israel mismo terminó cometiendo y nadie dice que Israel es famosa por ser homosexual. Cuando la Biblia nos enseña esto, es decir, ¿por qué Sodoma y Gomorra y esas ciudades llegaron a hacer tales cosas? Miren, mis hermanos, ¿saben por dónde empezó todo? Por aquí. Y preguntémonos, ¿no son los mismos pecados que se viven hasta el día de hoy en la humanidad? Orgullo. Miren, mis hermanos, y nuevamente, yo he visto muchas personas que han mandado al infierno a los homosexuales y nuevamente, yo no estoy diciendo que eso está bien, pero una persona en esta condición necesita el evangelio, necesita conocer a Cristo y como dice el apóstol Pablo en Corintios, hay muchos cristianos que han vivido aún en esta condición como todos nosotros hemos pecado y hemos vivido en condiciones pecaminosas sin Dios, porque pecado es pecado. Estas personas no necesitan que nosotros de manera religiosa los tiremos al infierno y les digamos que ese es el peor pecado de todos. No, mis hermanos, déjenme decirles, hay pecados peores que muchas veces nosotros justificamos, hasta nosotros tenemos. Qué fácil criticar al que de pronto tiene esta condición, pero nosotros podemos estar actuando de manera orgullosa. ¿A alguien no le pasa?
Miren, mis hermanos, lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, todo esto los llevó a esas actitudes que nos parecen tan feas, pero ¿por dónde empieza? Miren, mis hermanos, pecado es pecado. Y nos puede parecer tan perverso un grupo de hombres violando a alguien terrible. Y yo no estoy diciendo esto como para minimizar esa acción. Esa acción es tan perversa, pero lo quiero decir es al contrario, para que veamos que, por ejemplo, el orgullo es tan perverso como la violación. En estos días lo decía, llega el violador, qué terrible, qué feo, horrendo, que ni siquiera se nos pase una cosa de estas por la mente, pero ¿qué decimos? Que lo linchen, que lo maten, que se pudran en la cárcel como mínimo. Sí, sí, pero ¿y qué hacemos con el orgullo? ¿Cómo llegó esa persona a esa condición? ¿Cómo empezó todo? ¿Lo conocemos tú y yo? ¿Lo sabemos? Miren, mis hermanos, el orgullo nos puede llevar a las cosas más terribles si no tenemos cuidado. La glotonería y la pereza, estos sí no son pecados. Mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Y aquí está, versículo 50. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí. ¿Cómo has visto? Arrogancia. Nuevamente, mis hermanos, estos son los pecados, como dijo alguien en un libro, estos son pecados respetables. Una vez más, a veces a las personas religiosas les encanta linchar a Raimundo y todo el mundo, criticar, condenar a Raimundo y todo el mundo, o lo que les decía, ciertos pecados muy particulares. Pero ¿qué con estos pecados como el orgullo? ¿Qué con que no me importa el que está sufriendo con tal de que yo esté bien? Mis hermanos, para Dios, eso es terrible. ¿Qué con la arrogancia? ¿Cierto que de esto no se habla? Muchas personas no ven esto como malo, como pecaminoso. Lo que les decía, es tan fácil ver al que hizo eso, ay, Sodoma y Gomorra, ahora entiendo lo que hicieron. Uy, sí, de razón Dios las destruyó. Pues Dios le está diciendo a Israel, y tú eres peor. Y tú eres peor. Tanto que dice allí la palabra de Dios. Qué impresionante, versículo 51. Ni siquiera Samaria cometió la mitad de tus pecados. Tú has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas. Ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. Versículo 52. Debería darte vergüenza. Tus pecados son tan terribles que haces que tus hermanas parezcan rectas hasta virtuosas. ¿Y de quién está hablando? En este momento, del pueblo de Dios, de Israel. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Sodoma y Gomorra no está para que ahora nosotros critiquemos a un grupo de personas particulares. Está para mostrarnos que todos somos pecadores, que todos somos malos y perversos y que todos merecemos el justo juicio de Dios. Es más, ¿sabían ustedes que Jesucristo habló de Sodoma y Gomorra? Pero ¿saben qué dijo en Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15? Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Contexto, ¿con quién está hablando Jesús? Jesús está hablando con sus discípulos, los cuales los va a enviar a predicar. Y Él les está diciendo, mis hermanos, ¿qué mensaje llevaban los apóstoles? El mensaje de salvación, el mensaje de misericordia, el mensaje de perdón. Y tenían el poder para expulsar demonios y para hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús. Y lo hicieron. Pero ¿saben qué les advirtió Jesús? Que si una casa o ciudad se negaba a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, ¿qué debían hacer ellos? Simplemente sacudirse el polvo de los pies y salir. Rechazaron la verdad de Dios. Pero ¿saben qué dijo Cristo? Versículo 15. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Hay un pecado todavía más terrible que lo que hicieron Sodoma y Gomorra. Y es cuando se rechaza la verdad. Es cuando se rechaza el mensaje de salvación, de perdón, de gracia. Es cuando se rechaza a Dios mismo. Si nosotros somos simples criaturas hechas de barro, que como dice la palabra de Dios, somos como la neblina. Un día estamos y al otro día no estamos. Mis hermanos, Dios nos ha dado tantas evidencias de su existencia, de su amor, de su misericordia, y nos ha regalado su mensaje, su gracia, su amor, su paz. Miren, mis hermanos, ¿podemos entender lo fuerte de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Aquí es donde podemos ver el pecado más grande de este mundo, es rechazar la verdad de Dios, es rechazar la verdad de Cristo Jesús. Más terrible que Sodoma y Gomorra. El día del juicio, a Sodoma y Gomorra les va a ir mejor. ¿Y por qué? Si yo no mato, si yo no robo, si yo no le hago mal a nadie, pero rechazo a Dios, rechazo su verdad, rechazo
los brazos de misericordia. Rechazo al Hijo de Dios, quien se entregó en una cruz para morir por mis pecados. Como diría en algún lugar la palabra de Dios, eso es como volverlo a crucificar. Mis hermanos, es tan terrible eso. Pero ¿saben que hay un mensaje o hay una realidad más terrible todavía? Es que Judas, en su único capítulo, versículos 7 y 8, nos dice algo que si lo entendemos correctamente nos daremos cuenta por qué es más terrible. ¿Qué es más terrible que lo que hicieron Sodoma y Gomorra? Lo que hizo Israel. ¿Qué es más terrible que lo que hizo Sodoma, Gomorra e Israel? Que hicieron Sodoma, Gomorra e Israel. Mis hermanos, los que rechazaron la verdad de Cristo y los que la siguen rechazando. ¿Pero hay algo más terrible? Sí, hay algo más terrible. Judas, versículos 7 y 8. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Lo que les decía hace un rato, Sodoma y Gomorra son un presagio de lo que va a ocurrir un día con el mundo de maldad. Pero ¿saben que Judas está utilizando estas palabras para hablarnos de un grupo de personas en particular? Nuevamente, tratemos de imaginar qué es más terrible que lo que hizo Sodoma y Gomorra, que lo que hizo Israel en su momento. ¿Qué es más terrible que aquellos que han rechazado la verdad de Cristo? Lo más terrible, y este podría ser el pecado más terrible de todos, cuyo juicio va a ser inmensamente peor y más severo que Sodoma y Gomorra, es porque aunque no todos, pero ciertamente hay muchas personas que han rechazado la verdad de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo más perverso que puede existir en el universo entero es distorsionar la palabra de Dios para beneficio propio. Judas está hablando de Sodoma y Gomorra, de su perversión, del fuego que las destruyó y cómo esto es una advertencia del fuego que vendrá. Literalmente podemos decir del infierno. ¿Recuerdan que en estos días les decía que la Biblia normalmente cada que habla del infierno, al menos la mayoría de veces, no lo habla para el común de la gente, que es lo que hace la religión? ¿Quiénes son las personas de las que está hablando aquí Judas? Versículo 8. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, está hablando de falsos maestros. Miren mis hermanos, lo que les decía, ¿cuántas personas rechazan la verdad porque muchos han hecho del evangelio solo un negocio? ¿Cuántas personas no quieren saber de Dios ni quieren acercarse a la verdad de Dios? Porque muchos que, como dice aquí, ellos se soñaron, ellos tuvieron una visión, pero ¿qué hacen con esto? Distorsionan la verdad de Dios. Impiden que, como dicen en algún lugar la palabra de Dios, ni ellos entran ni dejan entrar a otros. Aunque cruzan mar y tierra para ganarse a un adepto, pero porque lo único que les importan son ellos mismos. Porque lo único que les importa es el dinero. Porque venden, entre comillas, la verdad de Dios porque ni siquiera predican la verdad de Dios. Mis hermanos, más perverso que lo que hicieron Sodoma y Gomorra es distorsionar la verdad de Dios. Como dice aquí, ellos pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. Es que Dios habla con ellos, es que Dios les muestra, es que ellos son los ungidos, es que ellos son los santos, nadie los puede tocar. Llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Es tan fuerte esto. ¿Por qué? Porque literalmente están distorsionando la verdad de Dios. Ese es el pecado más terrible que existe en este mundo. ¿Saben qué dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículos 23 al 26? Y con este pasaje termino. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No. Descenderán al lugar de los muertos, o al Seol, o al Hades. En otras palabras, serán destruidos. Pues, si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Impresionante. ¿Y saben qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué dijo el mismo Señor Jesucristo? Que personalmente creo que es el que estaba allí preencarnado hablando con Abraham sobre si había siquiera 10 justos y no destruir estas ciudades. ¿Saben qué dice Cristo Jesús? Pero hay una, digamos, una oportunidad que no tuvieron Sodoma y Gomorra. Lo que Cristo dijo es, si yo hubiera ido allá a hacer señales y milagros, Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido. Sin embargo, Cristo hizo señales, milagros, mostró su poder. Es más, bíblicamente, ¿dónde fue el primer lugar donde Dios mostró su gloria, su poder? Capernaum. ¿Y qué hicieron estas personas? Rechazaron a Cristo. Y Él está diciendo, ¿saben una cosa?
Versículo 24, les digo que el día del juicio a una Sodoma le irá mejor que a ustedes. Qué fuerte, ¿no? Así que, nuevamente, Sodoma y Gomorra tiene mucho que enseñarnos. Pero ¿saben qué dice el versículo 25? Que para mí es la parte más importante con la que obviamente quiero cerrar. En esa ocasión, y por eso todo pasaje dentro de su contexto, Jesús hizo la siguiente oración. Y aquí es donde está la verdad maravillosa del Evangelio. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias. Qué fuerte. Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. ¿Saben qué está diciendo la palabra de Dios? Si no fuera porque Dios, nuestro Padre, en su infinita gracia y misericordia, nos enseña, nos revela, abre nuestros ojos para ver su verdad, mis hermanos, el destino de todos, como lo vimos hace 8 días y ahora se corrobora, sería igual que el de Sodoma o peor que Sodoma y Gomorra. Después de ese rechazo de Cristo, ¿saben qué dice el Señor Jesús? Esto es solamente porque al Padre le ha placido revelarle esto a los que son como niños. Aquellos que no se creen sabios ni inteligentes. Aquellos que saben que, como dice la palabra de Dios, Dios escoge a lo necio, a lo vil y menospreciado. Porque hay que ser demasiado arrogante y orgulloso para creerse sabio e inteligente, cuando solamente somos polvo y que por la gracia de Dios sí tenemos una mente que piensa, es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Porque si no, seríamos peor que un animal. Eso le pasó a Nabucodonosor, ¿recuerdan la historia? Miren, mis hermanos, ¿cómo no reconocer la grandeza de Dios? Pero si la hemos reconocido tú y yo, ¿saben por qué es? No porque seamos sabios, no porque seamos los mejores, no porque seamos inteligentes. Miren, mis hermanos, seríamos igual que Sodoma y Gomorra. Rechazaríamos la verdad igual que tantas personas la rechazan, si no fuera porque el Padre, en su gracia y misericordia, no quiso esconder estas verdades a nosotros, sino que nos las quiso revelar. Tanto que dice el versículo 26, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. ¿Por qué creemos tú y yo en Cristo? Miren, mis hermanos, sí es cierto que vivimos en un mundo de perversión y esa perversión está en este mundo desde el principio. Podemos literalmente retroceder hasta Sodoma y Gomorra, pero es más, podríamos ir más lejos. Podemos ir hasta el capítulo 3, podemos ir hasta Edén. Nuestros primeros padres rechazaron la verdad de Dios, aun cuando lo veían, caminaban con Él. Sin embargo, lo rechazaron. ¿Por qué tú y yo aceptamos la verdad de Dios? Porque tú y yo, en este sentido, aunque también somos pecadores, que a veces cometemos tantos errores, pero que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para hacernos santos, puros y perfectos a los ojos de Dios nuestro Padre. ¿Por qué tú y yo hoy podemos decir que Dios es nuestro Padre y que nos espera la gloria eterna y que aunque habrá un juicio no tenemos que tener temor, sino que sabemos que el día que lleguemos a casa nos recibirá el Padre con los brazos abiertos? ¿Saben por qué? Porque al Padre le agradó darnos esta gracia maravillosa. Porque al Padre le agradó revelarnos su verdad. Porque al Padre le agradó hacernos entender que lo más glorioso que podemos conocer es al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió a la tierra para librarnos de esta perversión, para librarnos de esta maldad. Y gracias a Dios que obviamente Él nos está santificando y nos está perfeccionando. Y muy seguramente muchos de nosotros no hayamos cometido los mismos pecados que cometieron Sodoma y Gomorra, pero mis hermanos, no hemos cometido el pecado más terrible, literalmente, bíblicamente, el pecado imperdonable, que es rechazar la verdad de Dios, negar la verdad de Dios, burlarse de la verdad de Dios. ¿Cuántas personas, como lo que hicieron los yernos de Lot, hacen hasta el día de hoy? Burlarse de la verdad, rechazar la verdad, pensar que es un chiste, que es una tontería. Se les predica, se les enseña que hay una realidad, que tarde o temprano todos nos morimos, que esto es pasajero, que tarde o temprano todos tenemos que enfrentar el juicio de Dios. Es más, que tarde o temprano todo a nuestro alrededor será destruido y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Para muchos, ¿eso es qué? Una locura, una tontería. Se burlan, como los yernos de Lot. Mis hermanos, pero si nosotros no somos así y hemos creído en Dios, ¿es por qué? Por lo que dijo Jesús. Gracias, Padre, por revelarles estas cosas a los que son como niños. Gracias, Padre, por haberlo hecho de esta manera. Así que aunque es un mensaje fuerte, yo no sé si tú quieres terminar de la misma manera que Cristo ese día dejó a Capernaum, dando gracias a Dios
porque tú y yo, por gracia, hemos creído en Cristo. Y si no hubiéramos creído en Cristo, mis hermanos, creamos en Él, no hay otra esperanza. No hay algo más grande en este universo. No hay algo mejor que creer en nuestro Señor y Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Si fuera por aptitudes, por sabiduría e inteligencia, ninguno de nosotros lo merecería. Pero gracias porque tú has abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Gracias porque a ti te agradó revelarnos la verdad de tu amado Hijo Jesucristo y entender que solo en Él hay esperanza, que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay vida eterna, que de hecho solo en Él hay propósito aún para esta vida pasajera, pero lo más importante es que en Él tenemos la vida eterna. Gracias, Padre, porque podríamos nosotros creernos los mejores, creernos los sabios como Sodoma y Gomorra, ser orgullosos, arrogantes, porque esa es la realidad. Solo es el orgullo y la arrogancia lo que nos impide reconocerte a ti, al único Dios verdadero. Es el orgullo y la arrogancia lo que nos impide reconocer la obra maravillosa que has hecho para nuestra salvación. Entregar a tu Hijo en una cruz para perdonar nuestros pecados y ofrecernos la vida eterna sin necesidad de que nosotros hagamos nada, solo como un regalo. Sin embargo, muchas personas se burlan de esta verdad. Muchas personas se creen sabias e inteligentes porque quizás tienen títulos humanos, pero a la vez no te conocen. Y Señor, nosotros que tampoco te buscábamos, que obviamente no éramos mejores, pero a ti te ha placido permitirnos conocer tu verdad. Gracias, Padre. Y como lo cantábamos al principio, ayúdanos cada día más a conocer a Jesús, que nos enamoremos más de Él, de su verdad, que entendamos que todo lo que hay en esta tierra es tan pasajero, pero que en tu Hijo tenemos vida eterna, tenemos la esperanza más grande de todas. Que sea que hoy partamos a la eternidad o que tu Hijo regrese, no tenemos que tener temor del juicio, no tenemos que tener temor de la destrucción del mundo, porque tú nos glorificarás, porque tú nos llevarás a casa seguros, porque tú nos has perdonado. Porque lo cierto es que mereceríamos el justo juicio, aún el juicio que merecieron Sodoma y Gomorra, o quizá peor, pero por la obra de tu amado Hijo Jesucristo, quien sufrió nuestro castigo, hoy te llamamos Padre, somos tus hijos y tenemos la más grande esperanza de todas: llegar un día a casa, a tus brazos, por toda la eternidad. Gracias, gracias. Solamente resta decir gracias por este evangelio, por esta buena noticia, por este regalo tan grande, este regalo inmerecido. La verdad de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.